Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Vamos hoy con Avon, la revistita de Avon, y os cuento un poquito cómo nos viene, si tenemos algún perfumito nuevo y el nuevo producto, los nuevos perfumes que han sacado. Con respecto a la revista, sí es cierto que novedades poquitas en general. Diríamos que hacen más hincapié en recuperar algunos, sobre todo tienen una buena parte de perfumería, pero versiones anteriores. He visto incluso algunas ediciones de veranos anteriores que están recogiendo nuevamente. Pues lo mismo, mucho maquillaje y es como recopilación de lo de siempre, ¿de acuerdo? Esta va a ser la revista de agosto en España. Ahora la veremos, ¿vale? Porque hay alguna novedad, más las novedades que nos han llegado que las distribuidoras pudieron pedirlas este mes de julio, aunque van a estar disponibles en el mes que viene, en el mes siguiente. Como siempre, jaboncitos que vamos pidiendo y vamos probando, ¿vale? Estos son como para línea de hombre, aunque luego lo podemos utilizar quien quiera, lógicamente. Tenemos el Energy. Además, en hombres son curiosos porque se lo recomiendan tanto para cuerpo, pelo y todo, cuando nosotras lo separamos, ¿no? Este es el Energy. Huele rico, huele como como naranja. Huele a naranja, así. Bueno, está bien. Huele rico, agradable. Luego había pedido, este no lo había probado antes, el de los sueños. Good Night Sweetheart. Aquí está, es para pues dormir a gusto. Pero lo cierto es que este, aún teniendo un color, la pompita, teniendo un color tan llamativo que viene en color azul, luego tiene un olor muy suave, casi huele como a algodón, ¿no? A estos olores de el algodón, la flor de algodón, que viene muy suavecito. Y por aquí el siguiente jabón que he pedido, este huele tremendo, mirad, se llama Pink Sand Bubble Bath y tiene Pink Coconut Water, o sea, agua de coco rosa. Y luego también fruta dragón. Mirad, y este es un gel de baño que huele como a golosina. Huele a golosina de, pues eso, de frutas. Este huele tremendo de rico y genial. Bueno, perfumitos que vamos a probar ahora. Vamos a ver qué primera impresión nos da. Y sabemos que vamos a tener uno nuevo de hombre y uno nuevo de mujer. De hombre nos iríamos a la colección Black Suede y es el perfume Secret. Y para mujer el nuevo Rare Onyx. Ahí está, el Onyx también en color negro, esa botellita. Primero vamos a probar el de hombre, ¿vale? Bien, vamos a tomar el catálogo, ¿de acuerdo? Porque estos dos perfumes los vamos a ver en agosto, acordaros, están presentándose ahora y los vamos a ver en agosto. A ver, ¿dónde lo tenía yo aquí dobladito? Aquí, este es el Secret, sí, que había doblado por aquí. En agosto ya vamos a tener el Splendoria, aquí lo tenemos, el Faraway Splendoria, que muchas me habíais preguntado. En agosto ya está en el catálogo. Mirad, el de hombre lo presentan tal que así, Black Suede Secret. Nos ponen aquí un pibonaco. ¿Y qué nos dicen de este perfume? Que tiene manzana roja, haba tonka y piel vuelta. Algún tipo de aroma de cuero, ¿vale? Solamente lo venden en un tamaño, no os he dicho el precio, os lo voy a decir, pero bueno, pues está en este catálogo y ya sabéis que depende de cada país, pues va en un precio. Para hombre es uno de toilette y está a 16,99. ¿Lo veis ahí? 16,99. Vamos a ver manzana, piel vuelta. Este perfumito de... Ahí lo tenemos, los plásticos, después a reciclar. Vamos a ver. Mirad, un tono. Desde aquí parece verde. Yo creo que ahí en la cámara se ve como azul, pero es un verde oscuro, verde intenso. Vamos a ver esos toquecitos. ¡Qué rico! De primeras. Caray, qué bien huele. ¡Qué bien huele!
Ahora después lo doy a probar en casa. Creo que este perfume masculino va a gustar. Huele muy rico y huele muy bien. Creo que tiene un toquecito nocturno, pero a pesar de ello va a venir muy bien para esta época de primavera-verano. Huele fresquito, muy rico. Bien sacado ahora en agosto, porque huele tal que así. Vamos a ver el siguiente perfume Rare Onyx. Este sí que viene en eau de parfum y mililitros 50. Por aquí lo pone. Vamos a buscarlo en la revista y os lo enseño. Después os enseño alguna novedad para el mes siguiente, pero ya os digo que hay muy poquito. Parece que saben que llegan muchas vacaciones, entonces sacan poquito. El Onyx, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo nos lo presentan. Nos lo presentan como una mujer que va vestida elegante, se la ve tal que así, ¿no? Pues imagino que es el tipo de imagen que nos quieren trasladar. El perfume, ese es el precio de los dos. El eau de parfum de 50 mililitros a 19,99. Ahí está, ¿de acuerdo? Y tiene albaricoque aterciopelado, loto oscuro y ámbar. Bueno, pues albaricoque, tipo melocotón, loto y ámbar. Vamos a ver. Bueno, iba a ver qué más nos cuentan, porque ya sabéis que nos sueltan una charlita ahí de lo... Esto es para las noches de no sé qué, de no sé cuánto, y te lo ponen ahí mucho. Vamos a esperar. El de hombre me ha gustado, esperemos lo mismo del de mujer. Apariencia, la verdad es que es una botella negra muy bonita. Todos los Rare vienen así. Hay de color blanco, creo que también había una en color melocotón. A ver, pero esto... Ay, derecho, que no me echen los ojos. ¡Qué interesante! Primero ámbar, ¿vale? Es un perfume ambarado. Es un perfume oscurito, no es tan fresco como podríamos esperar. Yo te diría que si lo vamos a usar de primeras... Uy, ¿no se cierra bien o qué? Espera. No encaja del todo, se queda como suelto, ¿vale? O sea, cuidado que si lo agarramos así, mira, se sale en nada. Ay, cuidadito. Voy a dejar aquí. Se nota nocturno, ¿vale? Se nota ámbar de primeras, un ámbar cremosito. Toquecito floral, muy ligero bajo el ámbar. Cremosito, yo creo que esa cremosidad viene por esa parte del albaricoque y seguramente le hayan puesto una pizquinina de vainilla para completarlo. Está interesante, está rico, pero este va a ser de esos femeninos que no va a ser para todo el mundo, ¿vale? Porque, hombre, está bien, ¿no? Que no hagan siempre chupifrutas para, para las mujeres, porque siempre al final nos terminamos encontrando con lo mismo, y de chupifrutas Avon también tiene mucho. No es popurrí de perfume. Este diría que va en la línea de los últimos Far Away que están sacando con maderas, con resinas, con este tipo de aromas, ¿vale? Y este Onyx va por ahí, por esa línea de un perfume más nocturno. Se nota rico, tiene su parte de sensualidad, la verdad es que sí, pero va a tener esa, sin duda, de primeras, le vamos a notar que es de ese tipo de perfumes que puede que no guste a todo el mundo, pero lo veo tremendamente interesante. No sale intenso, ¿vale? Yo creo que es más intenso el de hombre y este no sale intenso. Se va a quedar en una intensidad media, ¿vale? Y huele rico e interesante. Está bien, están sacando cositas interesantes en cuanto a aromas, pero, y si es verdad que muchas de vosotras, sobre todo que consumís estos productos, hemos visto también una pequeña bajada de la calidad de los perfumes, ¿vale? Es así. ¿Y qué novedades nos vamos a encontrar? Bueno, pues para el siguiente mes, que diríamos ya agosto, septiembre probablemente, vamos a encontrar dos perfumes. Además, los estoy viendo también en colores negros. El primero para hombre, ¿vale? Solamente van a salir dos novedades de perfumes en Avon para hombre y para mujer.
El primero es este para hombre, que se llama Absolute Santal by Elite Gentleman, ¿de acuerdo? Lo vemos ahí en una botella negra. Nos dicen, va a venir pues como siempre con su jaboncito y tal, y este nos dicen que tiene cardamomo, hojas de violeta y sándalo australiano. Hombres, llamándose santal, podríamos entender que va a ser un perfume tirando al sándalo y refrescado con especias y toques verdes, hojas de violeta. Va a ser interesante, ¿vale? También en color negro, estos son los catálogos para las distribuidoras, ¿vale? Luego ya cuando aparezcan normal. El de mujer, de primeras, tiene apariencia de los Chanel, el Coco Chanel de color negro, pues tiene esa apariencia, ¿vale? Mirad, esta es la publicidad, ¿vale? Bien, se va a llamar Light Black Dress, Little Black Dress, vale, ya sé que lo pronuncio fatal, pero mirad, este es el perfumito. No me digáis que no tiene pinta total de perfume de Chanel, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos van a contar de él? Está interesante, está muy interesante. Las tres notas que nos cuentan es madreselva, ylang ylang y milkwood. O sea, madera, leche de madera o madera, yo creo que va a ser algún tipo de madera cremosa. Pero con la madreselva y el ylang ylang puede ser un perfume muy interesante. Lo van a sacar de todo. Este va a ser, a ver, o de parfum. Y van a sacar tamaño bolso, desodorante, spray, el body milk, todos los productos de este. El de hombre está interesante, como siempre, y siempre descubrimos absolutamente de todo. Pero este de mujer tiene una pintaza. Tiene una pintaza. ¿Se parecerá a algún Chanel? No lo sé, no lo sabemos. Por supuesto será cuestión de descubrirlo. Y aparte, bueno, pues mirando el catálogo de distribuidora, no hay muchas novedades, ¿no? Pues van a sacar labiales, colores de labiales, luego sí, mucho maquillaje, pero creo que las mayores novedades, imagino, que empezarán a venir ya después del verano, de las vacaciones veraniegas. Sobre todo, bueno, lo que me estoy dando cuenta de que en cada catálogo nuevo, igual que en los anteriores, recopilan productos y nos ponen un perfume masculino y un perfume femenino nuevo para las colecciones. Así que bueno, no os preocupéis que me voy a poner enseguida a probar, a testear tanto el masculino como el femenino para ir viendo si merece la pena o no, como siempre para aquellas personas de distintos puntos del mundo que tienen acceso a los productos de Avon. Y por supuesto, como siempre, probamos, descubrimos perfumes y productos de todo tipo, para todos los bolsillos. Espero que os haya gustado pues este pequeño repasito conmigo y por supuesto ya lo sabes, nos vemos en los vídeos y en las reseñas de todos estos productos. Un beso enorme, nos vemos pronto. Adiós.